Bien, como bien decía el doctor Fajardo, yo no vengo acá en la noche de hoy a dar clases. Ya las clases terminaron, ya ustedes cogieron sus exámenes. Gracias a Dios la mayoría les fue muy bien. Y están obviamente concursando en la etapa de concurso para las distintas plazas de residencias médicas en nuestro país. Primero, ¿se escucha bien el audio todos ustedes? Si lo pueden responder por el chat, se los agradezco para no vaya a ser que haya una alteración en el audio y luego no se escuche. Yo lo escucho perfecto, Alexis. Excelente, perfecto. Entonces les decía que en la noche de hoy lo que vamos es a conversar y a aclarar un poco las dudas que ustedes tengan. Estamos los minutos que tenemos disponibles simplemente para aclarar las dudas que ustedes tengan sobre lo que es la residencia o la entrada a la residencia, el proceso de preparación para la entrada a la residencia, en este caso de imagenología o radiología, como quieran llamarlo. Les voy a dar un poco un preámbulo de cómo es. Ustedes saben que en nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en los cuales radiología son 4 años exclusivos de radiología, en nuestro país, Residencias Médicas ha estipulado que se debe completar concretamente un año completo de medicina interna, lo cual yo lo veo muy bien realmente, porque mejora muchísimo las capacidades clínicas de los radiólogos y eso, por consecuente, mejora la capacidad diagnóstica en muchos casos. Y luego ya 3 años consecutivos de lo que sería la residencia de imagenología como tal. La residencia de radiología, en algunos casos, dependiendo de si es en Santiago o es en Santo Domingo, donde entramos, algunas veces el año de medicina interna se hace en otro hospital distinto a donde va a ser tu residencia de radiología. Sin embargo, por lo menos en los hospitales de Santiago, en las 3 residencias médicas de Santiago que hay habilitadas, pues se hace en el mismo hospital. O sea, inicias tu año de medicina interna y ya luego inmediatamente pasas a la residencia de lo que es radiología luego de que se cumple ese tiempo y que el departamento de enseñanza te apruebe ese año para poder seguir tu preparación en el área de imágenes. Como ustedes saben, radiología o imagenología, como ya últimamente se le ha denominado, es una especialidad bastante bonita. Es una especialidad que envuelve todo lo que tiene que ver con clínica, con quirúrgica, aunque ustedes no lo crean, y obviamente con la parte física y de imágenes de todas las especialidades. O sea, el radiólogo es solicitado por todas las especialidades. No existe hoy en día una especialidad que no requiera del radiólogo. Por consiguiente, hoy en día es una especialidad muy demandada en comparación con años anteriores. En nuestro país, en otros países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, son de las especialidades mejor pagadas, aunque realmente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, todavía eh, el, 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 la remuneración salarial del radiólogo quizás no es como debería ser. Sin embargo, es una especialidad con unas remuneraciones bastante aceptables comparativamente para los que les preocupa esa parte. Radiología envuelve todo lo que tiene que ver con toda la parte de estudios ecográficos o sonográficos, toda la parte de lo que es tomografía, resonancia, PET-CT y todas las nuevas modalidades que hoy en día se vienen desarrollando. Se supone que la mayoría de las escuelas pues tengan por lo menos eh, entrenamientos básicos en cada una de las modalidades que existen hoy en día en imágenes. Entonces, antes de seguir desglosando un poco lo que es la especialidad, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que sería el desarrollo de la residencia básica de imagenología en nuestro país. Pues me gustaría escucharlos bueno, leerlos acá en el chat y así dirigimos un poco más el conversatorio hacia lo que a ustedes realmente les interesa. Aquí me pregunta que a quién recomendaría la especialidad de imagenología y cuáles puntos positivos y negativos de la especialidad para usted. Radiología yo lo recomiendo para todo el que, el que tenga mucha curiosidad diagnóstica, todo aquel que quiera o que se sienta cómodo trabajando, sobre todo si trabajas en la parte diagnóstica, cómodo trabajando en espacios cerrados, donde no tengas quizás una interacción tan directa con el paciente, a menos que hagas ultrasonido, que te guste tener chance para tú desglosar todo lo que sería un caso de un paciente, con menos estrés, obviamente, que las especialidades en ese sentido, obviamente, que las especialidades quirúrgicas y clínicas.
Al contrario de la percepción que se tenía de que los radiólogos eran caracteres muy introvertidos, muy antisociales, todo lo contrario. Se sabe que hoy en día los radiólogos cada día más se encuentran en contacto con el paciente, sobre todo en mi área, que es la parte de intervención, en la que yo tengo contacto directo, diario con todos los pacientes. Pero en la parte diagnóstica sí, obviamente hay una tranquilidad mayor. Regularmente los centros tienen una sala de lectura dirigida a los radiólogos, en donde tú tienes tu espacio para poder reportar los estudios que se te asignan. Los aspectos positivos son esos, que tienes una especialidad hasta cierto punto un poquito más relajada, con menos carga de responsabilidad directa que otras, como quirúrgica clínica. Y de los negativos, pues pudiera decir que, como todo, tiene sus pros y sus contras. En el caso de los negativos, para los que se dedican solamente a la parte de diagnóstica, pues tienes que, en la mayoría de los casos, emplearte a un centro grande, a un centro de cuarto nivel, etcétera, para entonces tú devengar lo que serían salarios o porcentajes de los estudios que lees, porque obviamente los equipos de radiología son bastante costosos y por consiguiente regularmente los radiólogos hacen contratos con las clínicas. Eso sería un contra a yo tomar en cuenta como radiología. Me preguntan también, primero iniciar, sienta piso donde entre, ver el programa académico, horarios. ¿Cuáles subespecialidades en imagenología se imparten en el país? Muy buena pregunta. Acá en el país no se imparte, que yo sepa hasta el momento, ninguna avalada por universidades. Dentro de radiología sí se da en varios hospitales, como ustedes saben acá, pero las subespecialidades son impartidas fuera de acá. Son impartidas en muchos países de Europa, Latinoamérica, pero acá en el país todavía no hay centros de subespecialidades, por ejemplo, para radiología musculoesquelética, visceral, intervención, etc. Me preguntan que si hay que hacer servicio en radiología, pues claro que sí, son bastante pesados, porque imagínate que todas las especialidades piden imágenes, o sea que los servicios de radiología sí son bastante intensos, al contrario de lo que muchos pudieran pensar. Se hace servicio y se hace guardias igualito que medicina interna, que hay cirugía y que todo. Obviamente con una logística diferente, pero se hace guardias igual. Me preguntan que por qué radiología intervencionista. En mi caso, pues, radiología intervencionista me llamó la atención. Número uno, lo viví pues, con mi padre es radiólogo intervencionista también. Y pues me llevó a interesar desde temprano lo que serían ese contacto, esa capacidad resolutiva que tiene un radiólogo intervencionista de no solo diagnosticar algo, sino también resolver problemas dentro de la rama. O sea, no tan sencillo como tú decir, bueno, en esa imagen hay un tumor, sino que yo también te puedo hacer la biopsia de ese tumor, te puedo tratar ese tumor mediante una embolización o una terapia incluso locorregional de tipo ablativa. Eso te da ya un extra en cuanto al contacto con el paciente. ¿Cómo le va a los radiólogos intervencionistas? Y se ven muchos casos. Bueno, hay muchos casos, sí. ¿Cómo te va desde el punto de vista económico? Va a depender mucho de cómo te desarrolles. En todas las especialidades es igual. No pudiera yo compararme de cómo les va a otros, porque no tengo idea de cómo le va a otros. Yo no me quejo. Es una especialidad, creo que igual de remunerativa que otras, a pesar de que todavía en nuestro país la mayoría de los procedimientos no están cubiertos por las ARS. O sea que eso es algo que todavía va en desarrollo. Por semana, ¿cuántos casos de intervencionismo promedio tiene usted? Pues tengo la dicha de laborar en varios centros y en centros de gran envergadura como Unión Médica del Norte. Veo bastantes casos, veo, no sé, un promedio de 15, 20 casos de diferentes eh, envergaduras. Entonces eso va a depender. Obviamente va a depender mucho la cantidad de casos que uno tenga en una semana. Pero hay pacientes, claro que sí. Otra pregunta que tengan de dudas de radiología. Han preguntado aquí, vamos primero antes, porque preguntaron arriba, Laquer, que si haces servicios en esa especialidad. Sí, esa la respondí. Le decía que sí, que en radiología hace servicio igual que en las otras especialidades.
Eh, Tienes turnos de guardias, hay teams dependiendo de la especialidad en donde te formes. Y igual haces guardias, porque imagínate, les decía que todas las especialidades piden imágenes. Por consiguiente, en los casos de emergencia, si tú tienes una emergencia de un probable evento cerebrovascular, pues ¿quién va a leer la tomografía o la resonancia para diagnosticar ese evento? Pues es el residente de radiología. Por consiguiente, sí, se hacen guardias igual que en todas las especialidades y todas las residencias. Aquí preguntan qué área de imagenología hace falta en República Dominicana. Pues hace falta mucho, yo pienso. Como les decía, acá no hay escuelas de subespecialidades todavía en el área de radiología, como subespecialidades en el área de músculo esquelético, de visceral, de neuro, de intervención. O sea, eh, todavía falta mucho por desarrollar en el área, a pesar de que se han hecho muchos avances y sobre todo en los centros privados actualmente hay de todo. Pero en cuanto desde el punto de vista formativo, pienso que faltan muchas escuelas todavía que se subespecialicen en todas las áreas de radiología. Un libro Todo de lo que base, hacemos Flaquet, nosotros, para responder las últimas dos preguntas, que si hay algún libro de base para estudiar. no uno solo. Radiología es tan amplio que dependiendo de lo que estés leyendo vas a encontrar múltiples literaturas. Si vas a leer básicas de ultrasonido, hay muchas literaturas. Si vas a leer tomografía, hay muchas. Resonancia, hay muchos. Radiología simple, como rayos X, hay muchos. Fluoroscopía, intervención, hay muchos. Músculo esquelético, o sea, es muy vasto. O sea, el radiólogo, a contrario de lo que puedan pensar muchos, estudia yo creo que 3 veces. Bueno, yo que hice las dos residencias, hice residencias de medicina interna, hice residencia de radiología, y te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que probablemente leía el doble en radiología que lo que leía en medicina interna, porque es que tienes que saber de todo. Tienes que saber de la clínica que puede llegar el paciente, pero tienes que saber cómo se debe ver la imagen, debes saber la física con la que esa modalidad de imagen se produce y por consiguiente debes saber los diagnósticos diferenciales que pudieran salir de una sola imagen o de una serie de imágenes. Entonces, radiología se lee muchísimo, hay muchísima literatura y por consiguiente no hay un solo libro de base para leer. O sea, te vas a encontrar que tu escuela, dependiendo del programa que sigas, van a tener muchos libros de base y te van a dividir incluso en muchos programas por módulos, porque para abarcarlo todo, o sea, en un año no puedes ver todo lo de resonancia, todo lo de tomografía, lo de ecografía, radiología simple. O sea, tienes que dividir porque es mucho. Imagínate si de eso, de cada uno de ellos vas a dividirlo por sistemas, o sea, radiología del sistema nervioso central, visceral, musculoesquelético, vascular, que es otro mundo completamente. O sea, hay que saber mucha anatomía, hay que practicar un poquito de física y tener mucha clínica también. Por eso digo que el año de medicina interna en esta especialidad también es válido, es muy básico también. De acuerdo, esto también responde la pregunta que nos hace Iván Ventura. ¿Cómo son los años de residencia? Ah, bueno, esta parte sí, para culminar entonces con la última pregunta. Ya tú mencionaste qué tan dificultosa es la curva de aprendizaje, pero ¿cómo son los años de residencia? Nos pregunta aquí, desde residente de primer año hasta residente de cuarto año. En el primer año, como les comentaba, es medicina interna. O sea, te entras al team de medicina interna como tal, te dividen como tal, rotas en todas las áreas de medicina interna como R1 y estás totalmente alejado de radiología. Ya en el segundo año, si entras al departamento de radiología, y regularmente ese primer año se enfocan en que aprendas mucho en lo que es toda la modalidad de ultrasonido y también de radiología simple, o sea, rayos X y te van dando ya a medida que vas avanzando ya otros toques en cuanto a ultrasonido Doppler y ya un poquito de tomografía. Segundo y tercer año se enfocan mucho en modalidades más complejas como tomografía y resonancia, incluso estudios especiales de fluoroscopía, angiotomografías, etcétera, y se van dividiendo por módulos dependiendo del sistema que estén estudiando la residencia. O sea que básicamente así, primer año medicina interna, segundo año se enfoca mucho en ultrasonido, sonografía y rayos X, y segundo y tercero y cuarto año se enfoca mucho en tomografía y resonancia para afinar esos detalles. ¿Qué Excelente, más? Plaquet. Ya por cuestión de horario, ¿verdad? Cualquier cosa nosotros Ujú. vamos a diferir las preguntas.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por el tiempo que nos suministraste. Si quieres No, no, despedir. para mí un placer. Sí, claro, para mí un placer. Mire, yo sé que hay muchas cuestionantes cuando viene esta temporada, pero Grupo CTO siempre está pendiente de ustedes. Se pueden agendar sus preguntas a través de las plataformas y siempre estamos disponibles para ayudarles. Radiología es muy bonita, al que le interesa, radiología es muy recomendable. Cada día tiene más campo, todos los centros requieren de muchos radiólogos. Y hay muchas cosas bonitas que aprender ahí, o sea, y es una ciencia muy amplia y muy constante desarrollo. Incluso hoy en día es donde más se invierte el dinero en medicina en los países de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la detección del cáncer está ahí, el seguimiento de los pacientes con cáncer está ahí, todas las nuevas tecnologías se invierten ahí, entonces sí hay bastante campo de donde escoger. Así que ánimo a los que les interese la radiología y estamos para servirles para cualquier duda, ¿eh? Y éxitos. Feliz noche a todos.